Bueno, el producto audiovisual del que nosotros estamos hablando es de El caso Asunta, en específico el capítulo 5, el cual dura entre los 45 y 50 minutos. Dentro de este episodio logramos identificar varias teorías. Entre una de estas está la de la agenda setting, y la encontramos en los últimos minutos del capítulo, que aparece una testigo que solamente va a hablar por la presión de los medios y como los intereses que las noticias habían traído a colación en ese entonces. También encontramos la escuela de Frankfurt, que es la crítica a la sociedad, puesto que en todo el capítulo se nota la influencia de la sociedad y lo superficial. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, la incidencia de las masas frente a las actitudes de los padres de Asunta para mantener una apariencia cambiaban el significado de lo ético como a su conveniencia. En el conductismo logramos percibir como la acción y la reacción de los personajes. Entonces, todas las acciones que desempeñaba el padre de Asunta tenían una reacción por parte de la madre, y en esto se basó como toda la narrativa del capítulo, puesto que era como un constante juego de tenis. Entonces la bola iba y venía y no se detenía hasta que tuvo su remate, que fue la muerte de Asunta. Y ya en la teoría del funcionalismo hemos encontrado que cada personaje tiene un papel en la sociedad. Por ejemplo, los papás de Asunta se desenvuelven como en una familia tradicional, aunque al final colapsa. Y también en la parte de los investigadores desempeñan un rol más como de trabajo por la sociedad, determinando así como las funciones catalogadas que cada uno tiene. Bueno, la teoría de la recepción crítica se vio reflejada básicamente en toda la audiencia. Como primer lugar, tenemos que los receptores recibieron los mensajes y además de esto los interpretaron. También cuestionaban los contenidos resistiéndose a su significado como en general, ya que en un principio como que no se tenía muy claro el contexto del capítulo y como cuál era la razón de la aparición de un crimen y toda esta trama. Pero ya después aclaramos y pudimos caer en cuenta de que solo era una más de las teorías de muchas que tenían los detectives. Además de esto, también la interpretación de los mensajes varía según el contexto. Aunque los cuatro tenemos un entorno similar, nuestras experiencias hicieron que también asociáramos las situaciones de maneras muy diferentes. Y ya por último, cada uno, en base a su interpretación personal, puede elegir en qué teoría decidir creer. Bueno, desde la decodificación y codificación de mensajes de Hall, encontramos que fue una lectura negociada por parte de nosotros, y esta es una respuesta homogénea, puesto que lo vimos todos juntos en una sala. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que mientras la veíamos, muchos de nosotros no estuvieron como de acuerdo tanto como las actuaciones y las narrativas. O sea, no había como una conexión completa, ni había una credibilidad como constante. Pero, aún así, como conectamos con la narrativa, puesto que el argumento de ella es que es basada en una historia real, entonces eso le da mucho apoyo. Y así también empezamos a crear como un debate dentro del caso, o sea, como de las posibles alternativas, o empezar a averiguar por cuenta propia información que encontramos en medios exteriores. Primero tenemos las mediaciones cognitivas, que son conocimientos, experiencias previas y las habilidades cognitivas de los espectadores. Por ejemplo, los espectadores que ya tienen información previa sobre el caso Asunta, ya sea a través de noticias, artículos o redes sociales, interpretan los eventos de la serie con una base de referencia más amplia. Entonces, esto influye en su percepción de la veracidad y la profundidad de la serie. Además, aquellos con habilidades de análisis crítico pueden ser más desarrolladas, cuestionar la narrativa presentada, buscar inconsistencias y formarse en una opinión más matizada sobre la culpabilidad o la inocencia de los implicados. También tenemos las mediaciones institucionales, que es el impacto de las instituciones en la interpretación de los mensajes. Por ejemplo, la percepción de los espectadores sobre la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial español afecta cómo interpretan los eventos y las decisiones judiciales presentados en la serie. Entonces, aquellos con mayor desconfianza en las instituciones judiciales pueden ser más críticos con el veredicto y los procedimientos legales mostrados. Además, la serie también es un producto mediático y los espectadores pueden ser influenciados por su forma de presentar la información. La confianza o la desconfianza en los medios de comunicación y en las producciones de este tipo, que afectan la recepción de la narrativa.
En cuanto a mediaciones situacionales, que son las circunstancias inmediatas en las que los espectadores consumen el contenido, tenemos que el entorno en el que se ve la serie, sea solo, en un grupo, en la casa o en un lugar público, puede influir en la interpretación de esta. Por ejemplo, ver la serie en grupo puede fomentar discusiones y la formación de opiniones compartidas o que se contrasten. También el estado emocional del espectador en el momento de ver la serie puede afectar la percepción. Por ejemplo, alguien que se siente emocionalmente vulnerable puede ser más empático con las víctimas o más crítico con los acusados. Por último, tenemos las mediaciones culturales, que son los valores, creencias y normas culturales que influyen en la interpretación de los mensajes. Por ejemplo, las creencias culturales sobre la familia, sobre la adopción y los roles parentales juegan un papel crucial en esta serie. Entonces, sociedades con un alto valor en la estructura familiar pueden ver con mayor desaprobación cualquier desviación de lo que consideran una familia ideal. También la cultura de cada espectador influye en cómo perciben el crimen y la justicia. Entonces, culturas con una visión más punitiva del crimen pueden estar más inclinadas a apoyar las condenas severas, mientras que otras pueden ser más comprensivas y buscar contextos atenuantes. La serie presenta a Rosario Porto y Alfonso Basterra de formas que pueden resonar de manera diferente según las construcciones culturales de género. Entonces, la percepción de una madre o un padre involucrado en un crimen puede ser influenciada por estereotipos de género. Nosotros tuvimos una recepción polisémica, que es la capacidad del contenido mediático para ser interpretado de múltiples maneras, que depende también de una serie de factores contextuales y personales. Por ejemplo, Juana ya conocía detalles del caso antes de ver la serie, entonces la interpretación de ella se basó en comparar la información que ya sabía con la presentada, y esto la llevó a una recepción más crítica. Yo tiendo a cuestionar y analizar críticamente la información y considero diferentes perspectivas y posibles sesgos en la presentación de la información. Además, la confianza y la desconfianza en los medios que produjo la serie influyó en esa interpretación, considerando la serie con sesgos o manipulación de la información. Los cuatro tuvimos una percepción sobre la justicia y la eficacia del sistema judicial que influyó en la interpretación de los culpables o de los acusados y de la legitimidad del proceso judicial presentado en la serie. Nosotros vimos la serie juntos, entonces este entorno influyó en la interpretación, lo que llevaba a discusiones y diversas interpretaciones compartidas. Además, los valores y las creencias sobre la familia, la adopción, el sistema judicial y los roles de género influyeron en la interpretación de cada uno y de los personajes y los eventos presentados en la serie. Por ejemplo, la culpabilidad de los padres, el impacto de los medios y la empatía con las... El modelo de las multimediaciones de Guillermo Orozco se centra en la idea de que la recepción de los medios de comunicación no es pasiva, sino un proceso que tiene que ser activo y complejo, donde los receptores interpretan y resignifican los mensajes mediáticos a partir de sus contextos socioculturales, experiencias personales, y también tienen la influencia de otros medios de comunicación en ellos. En la serie logramos evidenciar 5 aspectos. El primero es que los espectadores de la serie no son receptores pasivos de la información brindada, porque ellos mismos realizan una interpretación propia de los hechos basándose en sus conocimientos, en sus creencias y en sus experiencias previas con casos judiciales. El segundo punto tenemos es que la serie se convierte en un medio que aporta y contribuye a la formación de una opinión pública. Obviamente esta se da dependiendo de cómo el individuo interpreta y procesa los mensajes. El tercer punto tenemos es que la recepción del caso está influida totalmente por el contexto cultural de España y la percepción de los juicios, la adopción y los roles de género. Y como cuarto punto, la serie también nos ilustra cómo los factores socioculturales afectan directamente la comprensión y el juicio de los espectadores sobre los eventos y personajes involucrados. Y por último, la serie utiliza múltiples formas de medios como entrevistas e imágenes para contar su historia, creando así una narrativa multidimensional. Así que podemos concluir que los mensajes de la serie son resignificados por los espectadores a través de sus propios procesos de interpretación, y sumado a esto la percepción de la culpabilidad o inocencia de los actores, más la valoración del trabajo de los medios de comunicación y las críticas al sistema judicial, son todas estas áreas donde podemos observar una resignificación. Los sistemas de información y de comunicación que se dan en el caso Asunta surgen en primera parte por la comunicación que hay entre los investigadores, la familia y los medios de comunicación, la cual fue crucial en el proceso. Vemos que la serie se basa en hechos reales, pero también presenta algunas diferencias con la realidad, como es la simplificación de los agentes de la Guardia Civil que están involucrados en la investigación. También vemos que la combinación de sistemas de información y de comunicación fue fundamental para el desarrollo de este caso, porque al tener eficiencia en la gestión y análisis de datos, junto con una comunicación efectiva, tanto interna entre las autoridades como externa hacia el público, permitieron que la investigación avanzara y también que estuviera la sociedad informada, aunque eso también plantea desafíos relacionados con la privacidad de la familia, la veracidad de la información difundida. Y así que vemos que cuando todos estos sistemas se usan adecuadamente, pueden ser herramientas muy poderosas
para la resolución o para el entendimiento de casos complejos. En primer lugar tenemos el sistema judicial, ya que la serie muestra como todo ese proceso judicial desde la investigación inicial hasta el juicio, incluyendo todas las estrategias legales y las defensas que utilizó la Fiscalía para la presentación de pruebas y los testimonios de testigos. Aparte de esto, también se exploran las dificultades y desafíos dentro del sistema judicial, como la presión mediática y las expectativas públicas que se tenían para el caso. También se destaca cómo la percepción pública del sistema judicial puede influir rotundamente en el caso que se está analizando. La confianza o desconfianza en la justicia también afecta cómo los espectadores y la sociedad en general interpretan las acciones de los jueces, abogados y otros funcionarios públicos que estaban actuando dentro del caso. Bueno, en segundo lugar tenemos el sistema mediático, ya que la serie logra analizar cómo los medios de comunicación cubrieron la desaparición y muerte de Assunta Basterra Porto, desde la cobertura inicial hasta el juicio y las condenas. También se muestra el sensacionalismo y como que la forma en la que los medios de comunicación a veces pueden influir en la opinión pública y también potencialmente en el propio proceso judicial. También se presenta como los padres de Assunta, Rosario Porto y Alonso Basterra, fueron tratados por la prensa y cómo esto afectó sus vidas en general y también el propio juicio judicial. La serie explora el juicio mediático paralelo y cómo las teorías y especulaciones difundidas por los medios de comunicación influyen en la percepción de los propios implicados. En tercer lugar tenemos el sistema familiar, ya que la serie ofrece también como una versión íntima de la familia Basterra Porto, explorando todas las dinámicas familiares y las relaciones entre Assunta y sus padres adoptivos. Además de esto, se logran examinar como todas las presiones y expectativas que se tenía dentro de la familia, así como las tensiones que pudieron haber contribuido a los eventos trágicos que se narran en la historia. Aparte de esto, se aborda como que también la cuestión de la adopción internacional y de todas las experiencias que tuvo Assunta Basterra como una niña adoptada desde China. Esto también incluye tanto los aspectos positivos como las dificultades que pudo haber enfrentado en todo su entorno familiar. En cuarto lugar, tenemos el sistema social y cultural, ya que la serie explora las normas y valores culturales que influyen en la percepción del caso, como por ejemplo las expectativas sobre el comportamiento de los padres y las dinámicas de género que se utilizaban. Aparte de esto, también se examinan las actitudes sociales hacia el crimen, la justicia y la cobertura mediática en España. También se muestra cómo la sociedad española reaccionó al caso, incluyendo también manifestaciones de apoyo y hasta de condena, y cómo esto también reflejó como las tensiones y preocupaciones sociales más amplias. En último lugar, tenemos el sistema policial, ya que la serie describe de manera perfecta el trabajo de la policía, desde la desaparición de Assunta hasta la resolución del caso, mostrando las técnicas y recursos que utilizaron para tratar el propio caso. También se exploran las dificultades y todas las controversias que enfrentaron los investigadores, incluyendo los errores potenciales y la presión para resolver el caso de manera rápida y efectiva.